Bueno, primeramente, buenas noches a todos ustedes. Un placer para mí estar con ustedes acá el día de hoy. Mi nombre es David Rivas. Formo parte del equipo de Acadia Group y adicionalmente, pues, digamos que llevo la batuta de este curso y adicionalmente coordino algunas otras actividades. ¿Ok? El hecho de que ustedes están aquí el día de hoy me contenta muchísimo porque vamos a hablar de un área que es sumamente extensa, pero bastante específica. Entonces, hay personas que piensan que el diseño de sistemas de tuberías es solamente el diseño hidráulico que nosotros vemos en la universidad, cuando realmente el diseño de sistemas de tuberías, desde el punto de vista mecánico, pues realmente tiene otro enfoque. Este pedacito de curso que vamos a ver, que se llama Interpretación de Planos de Tuberías, forma parte de un curso más extenso que realmente se dictó hasta diciembre, un curso que duró prácticamente 2 meses. Era un curso de piping drafting, donde allí pues había algunas otras consideraciones, como por ejemplo pues el tema de las normas y todo esto. Hoy quiero empezar, o debemos empezar, entendiendo un poco de qué va esto de interpretar planos de tuberías. Yo de profesión, para aquellos que deseen conocerme, ahí les dejo un correo, luego les voy a compartir mi perfil de LinkedIn. De profesión soy ingeniero mecánico ya desde el año 2005 más o menos, o sea que tengo casi que como 19 años en este plan y siempre he estado trabajando en lo que son proyectos, lo que es desarrollo de proyectos de ingeniería, generalmente ligado al mundo del petróleo y específicamente en mi área de mecánica, en el área de equipos y piping design. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a, como siempre, tratando de dar lo mejor de mí. Espero que llenar las expectativas de lo que ustedes están buscando. Entonces, por aquí tenemos a Pierina. Pierina estudia arquitectura en la Universidad de Oriente. Perfecto, desde acá de Puerto La Cruz. Nazaret estudia civil, también Universidad de Oriente, acá en Puerto La Cruz. Miguel Cova, Ingeniería Mecánica, Unexpo, está en Puerto Ordaz, perfecto. Y también de Puerto La Cruz, genial. Bueno, todos creo que estamos en la misma zona geográfica. Creo que solamente, ahora que está entrando, solamente Geraldine no nos ha dicho de dónde es y adicionalmente a qué se dedica. Y la intención es enfocar. Muchachos, como decimos en Venezuela, aquí la intención no es conocerles la vida, sino simplemente, por ejemplo, para Pierina, que es arquitecto, el diseño de tuberías es diferente que, por ejemplo, para Nazaret, que estudia ingeniería civil. Cuando nosotros hacemos piping dentro de una edificación, que es lo que comúnmente se llama en otros países building, ¿ok? Building design. Cuando yo trabajo con building, las tuberías que suelen estar dentro de un edificio son o las tuberías civiles, que en el caso son aguas blancas, aguas negras, o esto que llaman sanitarias, pero adicionalmente en el edificio yo podría tener, en el caso de un edificio, por ejemplo, un hospital, yo puedo tener tuberías de sistemas contra incendio, puedo tener, si tengo sistemas tipo chiller de refrigeración, puedo tener tuberías de agua helada y adicionalmente gases medicinales como oxígeno, por ejemplo, ¿ok? Entonces, en ese caso, pues cada uno de ustedes, por eso les pregunto la carrera, cada uno de ustedes va a tomar esto de la forma en la cual le convenga. ¿Ok? Antes de iniciar con la presentación, yo quiero que haya distinción entre lo que nosotros llamamos diseño, ¿ok? Diseño de sistemas de tuberías. La clase de hoy me la voy a tomar completamente para teoría y luego nosotros vamos a leer los planos. Pero necesito primero que ustedes entiendan algunas cosas. Diseño de sistemas de tuberías. Resulta que cuando nosotros estamos en la universidad,
y nos dicen diseño de sistemas de tuberías, generalmente nos habla de eso en mecánica de fluidos. Y también resulta que todo el diseño que nosotros aprendemos en la Universidad de Sistemas de Tubería es a calcular que tengo un tanque y ese tanque hasta aquí tengo una bomba y luego esa bomba llego a este punto y voy del punto A al punto B y aplico una cosa llamada Bernoulli, ¿ok? En este caso utilizamos la ecuación de este señor para calcular las pérdidas en las tuberías y saber entonces cuánto es la potencia de la bomba y cuánto es la presión de succión y la presión de descarga. Todo este cálculo que nosotros hacemos en la universidad suele ser cálculo hidráulico. ¿Ok? Hidráulico, perdón. Este es cálculo hidráulico. Ajá. Ese cálculo que nosotros tenemos aquí no nos sirve para lo que vinimos a hacer. ¿Por qué? Porque acá yo voy a tener el mismo tanquecito y voy a tener la misma bomba. Pero ahora yo tengo que pensar desde el punto de vista de un diseñador. ¿Cómo piensa un diseñador? Cuando una persona, vamos a hablar de diseño, cuando una persona va a diseñar un traje, ¿ok? Ya no ropa que compramos por allí en una tienda de estas que vende, no sé, ropa por remate o al almacén. Simplemente cuando hablamos de un diseñador de verdad de traje, ese diseñador piensa en la caída, piensa en la tela, piensa en el estilo, piensa en el color. Entonces hay muchas cosas que pensar acerca de eso. Lo mismo sucede cuando nosotros trabajamos con el mundo del pipe. Si ya esto me sirve para calcular lo que pasa dentro del tubo, pero yo necesito saber lo que pasa fuera de la tubería. Entonces, fuera de la tubería pasan cosas como, por ejemplo, esta tubería así, probablemente pues yo la tengo que soportar, porque si no, yo voy a tener aquí flexión. Esta tubería que sale de la bomba, si este es el nivel de piso, pues probablemente también la tengo que soportar acá. ¿Ok? Si nosotros vamos a hacer alguna conexión aquí, yo debo saber si esto es soldado, si esto es roscado, cómo es. También en este caso esta bomba no tiene ni una sola válvula. Eso quiere decir que no hay forma de cerrar ese sistema. Yo tengo que pensar también en si voy a colocar una válvula aquí. En el caso de las bombas es típico que uno coloque siempre una válvula check y después entonces coloques una válvula luego. En el caso de un tanque probablemente pues hay que pensar dónde está la línea de llenado de ese tanque. Y así sucesivamente nosotros empezamos a pensar en el espacio. Eh, Otra cosa es, bueno, ¿dónde voy a poner la bomba? Hay espacio para que una persona haga mantenimiento. Otra de las cosas interesantes es si, cuál es el material de las tuberías, porque puede ser que haya fluidos que son erosivos, corrosivos, y de esa manera nosotros entonces seleccionar el material correcto. Luego que yo pienso en todo esto, hay una parte también del piping, del diseño. Por aquí mi amigo Miguel está estudiando ingeniería mecánica. Fíjense, resulta también Miguel, y voy a citar a Miguel porque digamos que es el que a lo mejor puede estar más cercano de esto, que las personas podrían llegar a pensar que las tuberías son estáticas, que las tuberías no se mueven, pero esto no es verdad. Cuando el fluido empieza a moverse dentro de las tuberías empiezan a vibrar y empiezan a moverse. Y es aquí donde aparte de yo diseñar el material, las distancias, lo que vamos a hacer, yo necesito hacer algo que se llama Stress Analysis. ¿Ok? O creo que es así si mi inglés muy poco inglés funciona. Esto es lo que comúnmente se llama análisis de flexibilidad. ¿Ok? Entonces, flexibilidad. En un análisis de flexibilidad, yo lo que busco es cuáles son cada una de las cargas a las que están sometidas las tuberías y se cumple una condición, en este caso, para ya desde el punto de vista estructural,
o desde el punto de vista de la dinámica de sistemas, para que algo tenga movimiento cero, es que todas las sumatorias de fuerza es igual a cero y todas las sumatorias de momentos son iguales a cero. ¿Ok? Fuerzas en X, fuerzas en Y y fuerzas en Z. Y momentos en X, momentos en Y, momentos en Z. Todos tienen que ser igual a cero. Entonces aquí se hace un análisis bastante interesante. Mis amigos civiles también hacen este tipo de cálculos cuando calculan estructuras. Y ese análisis es precisamente lo que se llama un análisis de flexibilidad. David, pero vinimos a ver un curso de planos. ¿Dónde entran los planos? Ok, luego que ya yo hice el diseño, que ya yo entendí a qué distancia va cada cosa y validé que la distancia a la que están es correcta, yo debería generar dibujos, ¿ok? Esos dibujos los podemos generar de dos maneras. Los podemos generar a mano, ¿ok? O los podemos generar a partir de maquetas electrónicas. ¿Cuáles planos venimos a ver nosotros en este curso? En este curso nosotros vamos a ver 7 planos. ¿Ok? Que no se les olvide este número. Nosotros venimos a ver 7 planos. De esos 7 planos, hay unos planos que son de procesos y hay unos planos que son, no lo voy a llamar mecánica, porque esto internacionalmente no se llama mecánica. Esto se llama piping. ¿Ok? O mejor dicho, se acostumbra a decirle la disciplina de piping. Entonces, de procesos, nosotros vamos a trabajar aquí con unos planos que se llaman DFP, que son diagramas de flujo de procesos. Y adicionalmente vamos a trabajar con unos que se llaman PID, Piping and Instrument Diagram. ¿Ok? Y de piping per se, vamos a trabajar con uno que se llama Plot Plan. ¿Ok? Otro que se llama Key Plan. Otro que se llama Piping Layout. Otro que se llama Detail Drawings. Y uno de los que le gusta a la mayoría de las personas, que son los isométricos. ¿Ok? Isometrics. Y yo estoy haciendo esto así en inglés porque es como comúnmente se llama. Entonces, yo aquí voy a citarles muchos términos en inglés y la intención no es no hacer honor a nuestro español. Lo que quiero es que ustedes utilicen el término correcto. David, y tú dibujaste aquí una bomba, un tanque, y dibujaste varias cosas. ¿Y cómo se representa eso en los planos? Bueno, fíjense, yo podría hacer una clase, como a veces he visto unos cursos donde llegan y te dicen, los codos se representan así. Un codo roscado se representa así. Un codo Woodwell se representa así. Señores, pero es muy difícil que ustedes memoricen esto si ustedes no han visto el elemento. ¿Ok? Entonces, a medida que yo les voy a ir mostrando el elemento, les voy a decir cómo se representa. Y la intención es que ustedes entiendan cómo se ve. Y voy a empezar con los accesorios. Y lo último que voy a tocar son las tuberías. ¿Ok? Porque es importante que ustedes entiendan también que cuando yo hablo de piping, yo no estoy hablando solamente de los tubos. Yo estoy hablando de los accesorios. Y los accesorios son los que comúnmente se llaman fittings. ¿Ok? Cuando alguien habla de los fittings, están hablando de los accesorios. También se habla de estas señoras que no se consideran dentro de los fittings y son las bridas. Y además tenemos a nuestras amigas las válvulas. Y por supuesto, las tuberías. Entonces, cuando yo hablo de piping, yo estoy hablando de la integración de todo esto, incluyendo también los soportes y otro tipo de cosas. ¿Quiénes son los fittings? Los fittings son, por ejemplo, los codos, las T, las reducciones, ¿ok? Estos son los fittings y cualquier otro que aparezcan por ahí. Los outlets. Entonces, fíjense que para yo entender este mundo piping, yo debo también estar familiarizado con algunas cosas. En este curso hay una regla, solamente una regla. Si usted necesita preguntar, pregunte, ¿ok?
No me va a interrumpir, no sienta que me van a interrumpir. Si necesita preguntar, usted pregunta. Porque si usted se supiera esto, no estuviera en este curso en este momento y estuviera disfrutando una buena serie en Netflix. Entonces, por favor, el que necesite preguntar, hágalo. Lo que yo pueda demostrar en este momento, que lo hago muy fácil y que lo sé, eso hace ya 19 años que lo aprendí. Cuando empecé era igual de duda para mí, era igual de nuevo, cometí cualquier cantidad de errores. Así que si alguno de ustedes es nuevo en esto, no se sienta para nada intimidado de preguntar. ¿Ok? Continuamos. Vamos a seguir entonces con nuestra presentación. Listo. Vamos a ver por qué dice módulo 3. Dice módulo 3 porque el módulo 1 va a ser las tuberías, pero yo voy a empezar por los componentes. Es importante, como les decía, que entendamos que los accesorios o fittings son componentes que se unen a la tubería para cumplir ciertas funciones, que puede ser, por ejemplo, cambiar de diámetro o cambiar la dirección. ¿Cuándo cambio de diámetro? Cambio de diámetro cuando tengo un reductor o cambio de dirección cuando tengo, por ejemplo, un codo. La otra pregunta es, ¿cómo se unen las tuberías? Nosotros podríamos pensar, así como las tuberías en nuestras casas, que siempre llega alguien y las enrosca, o simplemente llega alguien y pues de repente lo que hace es que mete una dentro de otra y la pega, pero realmente para este tipo de tuberías de acero hay diferentes formas de nosotros trabajar. Bien, vamos entonces. La primera forma de unir tuberías, en este caso, forma Bootwell. ¿Qué es Bootwell? Cuando nosotros nos acercamos a una tubería dentro del mundo petrolero o dentro del mundo industrial, vemos que están soldadas, pero es importante entender que para hacer esa soldadura final, lo primero que se hace es un posicionamiento con ciertos puntos de soldadura y adicionalmente, si observamos esto, esto no está cortado completamente, sino que esto está biselado, ¿ok? Ese concepto que uno acá en Venezuela se dice puntear. Puntear es poner puntitos de soldadura, pero eso es lo que se conoce en inglés como tack welds. Esos tack welds son precisamente estos puntos que nos llevan a nosotros a fijar la tubería para luego entonces ahí sí empezar a rellenar con el cordón de soldadura. David, ¿y por qué no se hace de una vez? Lo que pasa es que en el mundo del piping, en la fabricación del piping, existen dos personajes. Uno que se llama fabricador y uno que se llama soldador. ¿Ok? Uno que se llama fabricador y uno que se llama soldador. El fabricador es lo que en inglés se conoce como un piping fitter. Y el soldador es el que comúnmente se conoce como el welder. David, ¿cuál es la diferencia? El fabricador pica el material y genera la forma que va a ser soldada y lo deja así. Y el soldador es una persona calificada para hacer esta soldadura y rellenar ya todos los pases que son. ¿Ok? Entonces, es importante que cuando vean que hablen del fabricador, es completamente diferente al soldador. Evidentemente hay fabricadores que saben soldar y hay soldadores que saben fabricar, pero son dos roles diferentes. Para que esto se entienda de que es una junta tope o una tubería unida de tipo Bootwell, esto que nosotros tenemos acá realmente es, esta es la tubería, esto podría ser una brida, aquí está la soldadura, voy a acercarme, aquí está la soldadura y en este caso tenemos también acá, esto podría ser una brida, ¿ok? Para los que no están acostumbrados a este mundo de soldadura, la soldadura para que pueda penetrar el material, precisamente para que pueda entrar dentro del material,
o dentro de las tuberías, perdón, dentro de las dos, en la unión esta que está acá, es necesario que tenga este bisel, ¿ok? Este que tiene acá, y entonces aquí empezamos a rellenar con el cordón de soldadura. Y aquí empiezan algunos conceptos. Biselar, esto que tenemos acá, si el tubo termina, si el borde del tubo termina así, hablamos de que tiene los extremos biselados. Y en los planos nos puede aparecer algo como esto, EB. Y por otro lado, me puede aparecer algo que dice BE. Y ustedes podrían pensar, bueno, si estos extremos biselados, de este lado es biselado extremo. Y sí, pero en este caso es bevel end. ¿Ok? Así es como se dice extremos biselados en inglés. De hecho, acá lo reafirma. Ajá. David, ¿y por qué tú estás hablando de tuberías soldadas si yo vine aquí a ver un curso de lectura de planos? Porque cuando las tuberías son soldadas y yo las quiero representar, entonces, y yo quiero representar así una tubería que tiene un codo, esta soldadura se representa con un punto cerrado aquí y un punto cerrado aquí. ¿Ok? Entonces, sí es importante saber la diferencia entre lo que es una junta Bootwell, porque si no lo sé, no voy a saber qué es lo que voy a dibujar. Alguno de ustedes, por cierto, se sumó Joseph y se sumó creo que María. Por favor, sería valiosísimo para mí si me colocan su carrera. Joseph se acaba de ir otra vez. Si nos colocan su carrera y de dónde están participando. Fíjense, el hecho de preguntarles de dónde están, Anielis nos dice ingeniero industrial, ok, es porque precisamente también podrían ustedes utilizar un software para desarrollar piping. Y estos software son muy buenos, pero si tú no sabes qué le vas a dar al software, no vas a saber qué dibujar. Tú puedes tener AutoCAD Plan 3D, CADWorks, PDMS, MicroStation, PDS, Smart Plan, el que tú quieras. Pero si tú no sabes qué te está pidiendo el software, vas a estar realmente perdido. ¿Ok? Vas a empezar a pegar cosas ahí, pero no vas a tener idea de qué hacer. Ok, María, ingeniero electrónico del Estado Bolívar. María nos va a ayudar cuando empecemos a hablar de la parte de los PNID y toda la lógica de control. Muy bien. Entonces, recapitulando. Si la tubería es soldada a tope, Bootwell, la forma en la que se representa son con puntitos cerrados. ¿Sí? Tengo una duda, ingeniero David. Dígame, Miguel. Dime David, Miguel. Ok, Que si me dice ingeniero me siento extraño, no me gusta. ok, Aquí somos amigos eh, todos, cuéntame. ok. Bueno, una vez viendo un plano, Ajá. soy tesista y bueno, estaba en la empresa Ujú, y el plano estaban haciendo de tubería. Creo que era una sala sanitaria. ajá. Entonces, los codos no los representaron, bueno, eran PVC, pues, pero los Ujú, codos los representaron como usted representó arriba con los puntos, pero eran líneas, eran dos líneas. ujú. Esas líneas, ¿qué significarían? Ok. Lo representaron como. O sea, Así, los ya, puntos. vamos a ver, así. Ajá, exacto. Ok, ya vamos para allá. Ahorita te Ok, digo, ok. Take it ok. easy. Bien. Ajá. Entonces, si sí y solo si son Bootwell, vamos con ese punto. Listo. Ahora, cuando existe otro tipo de conexión que se llama socket weld. ¿Qué significa socket weld? Socket weld, eh, miren esto. En este caso, la tubería entra dentro del accesorio. Ya no es como la otra que simplemente, vamos para que vean la diferencia. Esta no entra dentro de la otra. Esta choca con esta, se deja un espacio y se rellena. ¿Ok? En este caso, esto es boot weld.
Pero cuando nosotros hablamos de esto aquí, vemos que aquí la tubería se mete dentro del accesorio. De hecho, el accesorio tiene una protuberancia para que esto entre. Otro dato, esto no entra hasta el final. Aquí hay un espacio que se deja aquí, el cual la soldadura se hace por fuera, y este espacio se hace, que es un gap, el pension gap, este que tenemos acá, porque si cuando existe cambios de temperatura, nosotros tratamos de que si la tubería crece por expansión térmica, crezca hacia el vacío y no que crezca hacia la soldadura porque la va a romper. Entonces, si alguien me muestra este arreglo, ¿cuál es la diferencia? En el que es Woodwell, si alguien me muestra la T, yo la dibujaría así. ¿Ok? Esa es la T cuando es Woodwell. Woodwell, BW. Pero en este caso, fíjense, si yo llego aquí, aquí está el centro, y esto acá es así, y esto acá es así, y esto acá es así. Entonces, suele representarse que si yo tengo esto, se representa de esta forma. Entonces, aunque los dos son una T, este es Woodwell y este es Socketwell. ¿Ok? Entonces, creo, Miguel, que empezarás a pensar que evidentemente cada vez que yo le cambio el simbolito, la forma de conexión es diferente. ¿Ok? Y, bueno, acá está otro ejemplo de enchufe o Socketwell. Y en este caso, las tuberías que son roscadas, las que nosotros conocemos tradicionalmente, estas que están acá, esas son las que llevan esa rayita que acabo de mencionar. Son screw, thread o THD. O sea, son abreviaturas simplemente que le colocan del inglés. Entonces, estas tuberías se representan con esa rayita. Oye, pero que David es una T. Ah, bueno, si es una T, entonces la dibujo así. Y aquí tengo la diferencia. Ahora, fíjense lo curioso. Esta que les representa acá dice que va soldada. Y ustedes me podrían decir, David, pero si es roscada, ¿por qué la soldaron? Bueno, porque resulta que el problema que tienen las roscas es que la rosca cuando vibra tiende a aflojarse. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le colocan unos puntitos de soldadura para que, aunque tenga vibración, la rosca no se mueva y no se empiece a derramar o empiece a tener fuga en las tuberías roscadas. Bien, hay una cuarta forma de unir tuberías. Y esa cuarta forma de unir tuberías ya no es unir a la tubería per se, sino que en este caso nos toca utilizar un elemento intermedio que se conoce como brida. Y es esto que nosotros tenemos aquí. ¿Ok? Esas bridas se une una de un lado y una brida del otro, formando algo como esto. Y exactamente aquí, en este punto, atraviesa una rosca corrida que se conoce como espárrago. Entonces, esta representación que tengo acá, una forma de representarla es así. Donde en este punto, fíjense, aquí está ocurriendo la soldadura. Y acá, esto representa esta campana que tenemos nosotros aquí. Es interesante porque no todas las bridas son iguales, ni todos los símbolos son iguales. Entonces, lo que yo les estoy diciendo, por lo menos de las bridas, podría variar según el proyecto y según el programa. Porque los programas también tienen su propia librería. Entonces, pues nosotros tendríamos que evaluar si el programa tiene la simbología aprobada por el proyecto. Entre las juntas, no es que simplemente se apernan y no hay nada. Entre las juntas hay una empacadura, en este caso esta que dice gasket, ¿ok? Y también es importante saber lo que hay allí. Creo que todos nosotros en nuestra vida en algún momento ha visto un codo, ¿ok? Empezando por el que tenemos entre el brazo y el antebrazo. Pero en el mundo del piping
existen de manera regular codos de 90 y codos de 45. Codos de 90, codos de 45. Y existe una variación que son codos fabricados, que esos codos se llaman codos miterados o codos mitrados, como también les dicen. Pero lo cierto es que la raíz de la palabra es un meter en inglés, un meter elbow. ¿Ok? Entonces, ese meter elbow es un codo hecho con pedacitos. Es como que yo tratara de hacer un codo así. Y entonces esos codos no tienen 90 y 45. Esos son codos que pueden tener prácticamente cualquier ángulo de acuerdo a lo que yo necesite desviar. Existe acá un codo de 45 y esto no tiene discusión. Pero aquí yo tengo dibujado dos codos de 90 grados. Y uno de los codos dice LR elbow y otro codo dice SR elbow. Los codos LR son codos long radius. Esto quiere decir que es un codo de radio largo. ¿Cuál es la diferencia de un codo de radio largo con un short radius? Que el short radius es un codo de radio corto y el radio de curvatura es más pequeño que el de radio largo. David, ¿y por qué se usa uno y por qué se usa otro? Porque en algunos casos el codo de radio largo, cuando yo no tengo limitaciones de espacio, lo puedo hacer. Pero en el codo de radio corto, que su giro es más corto, si yo estoy trabajando, por ejemplo, en una plataforma en alta mar, yo necesito ahorrar espacio. Si estoy metido en un barco, en un submarino, yo necesito ahorrar espacio. Entonces, cuando la curvatura es más corta, también yo ocupo menos espacio en el accesorio. Entonces, la diferencia radica en que el radio de curvatura en un codo de radio largo o en un long radius es de 1.5 veces, y esto lo vamos a ver después, qué significa NPS. Y por otro lado, el short radius, el radio de curvatura es de una sola vez el NPS. Para que se vayan familiarizando con este término, el NPS es el Nominal Pipe Size. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre un codo de radio corto y un codo de radio largo. Y aquí, mis estimados, aquí aparecen también las T. Evidentemente las T, su función es derivar. ¿A qué llamo derivar? Nosotros tenemos una tubería principal. Las tuberías principales se conocen como headers. ¿Ok? Headers. También se conocen como cabezales. Y las tuberías, digamos, secundarias o ramas que salen de ella, se colocan como, se llaman derivaciones, o en inglés es un branch, una rama. ¿Ok? Entonces, una de las formas de nosotros hacer esto es evidentemente colocando una T. Entonces, si la derivación tiene el mismo diámetro que el cabezal, estoy hablando de una T recta. Si la derivación es más pequeña que el cabezal, estoy hablando de una T reductora. Y aquí, para variar un poquito, de todas maneras, permítame más bien a mí primero buscar, para variar un poquito la dinámica. Vamos a ver si tengo esto aquí. No me he ido. Ok, fíjense. ¿Alguno de ustedes había visto esto que se conoce como split T? ¿Alguno sabe por qué a alguien se le ocurrió agarrar una T y picarla por la mitad?
y después soldarla por aquí, en vez de simplemente conectarla a la tubería? ¿Preguntas? Nadie había visto, a ver, colóquenme aunque sea un no. O sea, ¿quién ha visto esa T anteriormente? Ok, pareciera que nadie la ha visto. Miguel, ¿la viste una vez? Ajá, ¿y para qué era eso, Miguel? ¿Qué crees tú que era? Bueno, una vez estaban realizando labores de reparación de tuberías de agua Ujú, y vi que estaban perforando el tubo ujú. a la tubería principal, pero en realidad no sé, porque iba de pasada, pero sí vi que estaban como que colocando esta especie de T en la Ujú. parte de abajo junto con la parte de arriba. Ok, perfecto. Sí. Genial. Bueno, eres buen observador. Fíjate, eh, cuando las tuberías pasa un tiempo, en algunos momentos nosotros necesitamos reemplazar tramos de tuberías. El problema de reemplazar un tramo de tubería es que si la voy a cortar, la lógica nos dice que tenemos que cerrarla, vaciarla y después es que la puedo cortar. Y eso en el mundo de los hidrocarburos e incluso en los acueductos, eso cuesta muchísimo dinero. O sea, mantener una tubería cerrada un día, 2 días, eso cuesta demasiado dinero. Y no es el trabajo, es el crudo que se deja de vender, ¿ok? El petróleo que se deja de vender. Entonces, hay un procedimiento que se llama, realmente el procedimiento, ya se los voy a mostrar aquí. Ok, primero, el procedimiento acostumbran decirle hot tap. Sin embargo, él no se llama hot tap. El hot tap es otro que consiste en perforar en un solo punto, tal vez como el que tuviste. Este que nosotros vamos a ver es para reemplazar pedazos de tuberías o tramos de tuberías y es lo que se conoce stopper, ¿ok? Un stopper fitting. Ese nombre de stopper fitting es un nombre propio de T. de Williamson. Siempre me gusta dejar en claro, nosotros no tenemos ningún nexo con T. de Williamson. Este video pertenece a T. de Williamson y adicionalmente lo estamos usando solamente con fines didácticos, ¿ok? Bien, entonces, ¿en qué consiste? Vamos a imaginarnos que estamos en la selva, a campo traviesa, hay una tubería, la cual hemos determinado después de haber pasado una herramienta que ha perdido espesor y yo necesito quitar ese pedazo para poner uno nuevo. Lo primero que hacemos es que se conecta o se coloca una T partida o una split T como esta que tenemos acá, donde se van a colocar cuatro y ya vamos a ver por qué. La intención aquí es generar un bypass, el cual va a operar mientras que corto la tubería. El equipo siguiente que estamos viendo acá es una válvula tipo sándwich y se hacen pequeñas perforaciones en una línea que esas pequeñitas que se ven allí, que posteriormente nos van a servir para ecualizar presiones. Sin ningún inconveniente, yo perforo, cierro la valvulita y ahora sí viene el trabajo más grande. Estas máquinas, que son máquinas obturadoras, es una máquina que tiene una broca, la válvula sándwich abre y recorta, ¿ok? En este caso extrae el pedazo de tubería y vuelve a cerrar la válvula tipo sándwich. Se lanza un bypass, que es esta línea negra que va por acá, y luego, aprovechando el agujero que acaba de hacer la máquina obturadora, se introducen estos elementos que se llaman line stop. Ellos cierran el paso del fluido o aíslan el pedazo de tubo y posteriormente, para yo poder proceder a un corte, yo necesito ventear y para eso es que se hacen estas pequeñas aberturas, vacío lo que existe dentro de la tubería y posteriormente corto. ¿Ok?
Ahora, es importante que ustedes podrían decir, David, pero no se está produciendo ni petróleo ni gas porque corté. No, es mentira. Se está produciendo, pero se está produciendo por esta línea que tienes acá. ¿Ok? Entonces, esa línea, este bypass, queda funcionando mientras que yo estoy haciendo este corte. Listo. Nos conectamos, se hace el venteo, se retiran los line stop, se cierra la válvula tipo sándwich, empezamos a retirar todos los equipos, pero antes de hacerlo colocamos algo que se conoce como un stopper fitting, que es una brida, es como una especie de tapón, una brida loco ring, perdón. Esto es un tapón donde pues quitamos todo y luego colocamos unas tapas. Si alguno de ustedes ve esto, es porque probablemente en ese punto hicieron un reemplazo. Los que son de Puerto La Cruz pueden pasar tranquilamente por la refinería, por donde está el lado del comando de la Guardia Nacional, y allí van a ver que hicieron uno de estos. Yo creo que nosotros, los que vivimos acá en Puerto La Cruz, creo que si nos cruzamos con los tanques de petróleo, que los tenemos que ver justo cuando vamos a la playa. Entonces por ahí se han hecho algunas de estas adaptaciones acá. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Hasta los momentos todo bien. Ok, entonces eso que tú viste, Miguel, seguramente estaban perforando y colocan esto, pero el detalle es que cuando es agua, no hay problema que el agua se bote, o al menos por ahora. Pero cuando es crudo, yo no puedo tener un derrame y por eso tiene que ser tan controlado. Otro accesorio que nos interesa mencionar el día de hoy son reducciones concéntricas. ¿Para qué se utiliza una reducción? Evidentemente una reducción nosotros las utilizamos para cambiarle el diámetro a la sección de la tubería, y esas reducciones pueden ser concéntricas, es decir, que vayan por aquí, como esa que tenemos, o pueden ser excéntricas como estas que tenemos acá. David, ¿y por qué hay unas que son concéntricas y por qué hay otras que son excéntricas? ¿Para qué se utilizan? Ok, puede pasar que yo tenga una tubería, así vamos a dibujar el piso lo vamos a dibujar acá, y además yo tengo unos soportes a una altura, y alguien viene y me dice, y hay una tubería. Entonces, la tubería tenía mucho tiempo allí, y alguien me dice, mira, hay que incluir una reducción o hay que cambiar, en algún punto hay que cambiar el diámetro. Y yo digo, oye, si la pongo concéntrica, voy a tener que modificar el soporte. Pero si yo la pongo excéntrica, yo puedo mantener la misma altura, que luego vamos a ver que se llama BOP, y de igual manera voy a generar una reducción. También en el caso cuando yo tengo una bomba, muchas veces en la entrada de la bomba yo coloco una reducción excéntrica, así, por un tema de tratar de acumular sucio en la parte de abajo de la reducción. El problema que tienen estas reducciones es que si yo paro a una persona, o mejor dicho, si yo paro, no, si yo coloco a una persona así, vamos a imaginar que esta persona vuela por alguna razón y ve hacia abajo, y esta persona que está acá también, ok, también es capaz de volar tipo Superman, y adicionalmente ve esto hacia abajo, así, ambos van a ver exactamente lo mismo, porque no van a saber si el lado plano está hacia arriba o si el lado plano está hacia abajo. Para diferenciar esto en un plano, nos dan una instrucción que es FOT. Si en un plano dice FOT, habla de que la parte plana, flat on top, está hacia arriba. Si en un plano nos menciona FOB, nos dice que la parte plana, flat on bottom, está abajo.
¿ok? En la parte de abajo, aquí. Entonces, realmente es bastante común encontrar este tipo de indicaciones en los planos. Hay otra cosa otro accesorio. Pierina, cuéntame. Ok, una pregunta. Entonces, en la diapositiva anterior, Voy. la reducción excéntrica sería la de la derecha y la intrínseca la de la izquierda. No, ambas son excéntricas. Esta es Oh, concéntrica. Fíjate que ok. esta es así, es como un pedazo de botella de Coca-Cola, ¿ok? Ujú. ¿Ok? Es como un pedacito de botella de Coca-Cola o de cerveza o lo que ustedes, su bebida preferida. Y esta realmente es como una botella de Coca-Cola, pero picada por la mitad. Entonces, Ok. ¿ok? El diámetro externo aquí, o sea, ¿por qué se llaman excéntricas? Porque el centro de este tubo, o sea, el centro de esta boca, no es el centro de esta boca. Entonces, excéntricas porque sus centros no están alineados. En cambio, en la otra, en la de Coca-Cola, tanto el centro de este lado como el de este lado es el mismo. Entonces es concéntrico. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ahora, la diferencia está en esta, es cuando la instalas, porque la parte plana puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Y entonces en los planos se tiene que decir si es FOT o FOB. Muchachos, yo no lo he comentado, pero cuando nosotros vamos a hablar de planos, la única razón de ser de un plano es porque lo voy a construir. Entonces, si lo voy a construir, necesito que se den todas las instrucciones en ese plano para que el montaje de esto sea correcto. Entonces, basado en eso, por eso es que se dan cada una de las indicaciones. Bien, niples reductores. Estos son llamados dentro del mundo de la construcción y el piping las botellitas. Razones obvias, ¿no? Cuando hablan de estas botellitas son reductores muy pequeñitos, pero hay varios dibujados porque la forma en la que se conectan aquí es diferente. Por ejemplo, este de acá es Bootwell y de este lado es extremos planos, play end. Este es roscado por aquí y roscado por aquí. Este es extremos planos y extremos planos. Y una costumbre decir que es una botellita o un nipple reductor roscado por roscado, roscado por soldado, roscado por enchufado. Entonces, es roscado por extremos planos, es decir, que esto va a ser socket weld. Luego van a ver esto con más calma. Pero a eso me refiero con el tema de los nipples reductores. Y aquí vienen uno de los más famosos de la película y estos son los owlets, ¿sí? Estos elementos nos permiten a nosotros derivar y no son una T. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona. Fíjense este arreglo. Un codo, sí. De hecho aquí se ve la soldadura, un codo soldado. Aquí muchachos se ve la brida. Fíjense cómo aquí se ve la brida, un pedacito de tubo. Aquí tengo el codo. Luego viene este elemento que no es una T, sino que es una cosa que pusieron ahí. Pareciera que le abrieron un hueco al tubo, a él lo pusieron. Después viene un pedacito de tubo. Ok, fíjense cómo es él. Ese accesorio, en conjunto con otros dos, son salidas y dependiendo la forma de conexión se llaman weldolet, tredolet o socolet. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en que si es un weldolet, existe una derivación que es un punto de contacto aquí. O sea, este borde es boot weld, es para soldar. Y en este caso, por eso se llama weldolet. Este de aquí, fíjense que para conectar tengo que meter un tubo roscado. Y como es roscado, se llama threadolet.
Y este de acá, que tengo aquí, es un tubo que entra dentro de él y en este caso es enchufado y se conoce como socolet. Entonces, los tres en la base son sillas de montar y se colocan sobre el tubo, pero la forma en la que derivan son diferentes. ¿Ok? Entonces, cuando alguien les mencione un socolet, un weldolet, un tredolet, pues están hablando de este tipo de accesorios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Vamos bien? Excelente, fino. Ok, perfecto.